Big Data y qué técnicas utiliza? Hola, soy el profesor Gerardo Cerda Neumann de la comunidad informática gestionentei.com y hoy, en este octavo capítulo de Perlas de Sabiduría, quiero contestar estas preguntas basándome en el libro Big Data, breve manual para conocer la ciencia de datos que ya invadió nuestras vidas, del autor argentino Walter Sosa Escudero. En este libro, del cual ya hice un comentario previo que lo puedes encontrar en la descripción, de este libro he extraído un tema específico, pero el libro es muy bueno y quiero compartir otros elementos que nos plantea para que podamos entender de qué trata este concepto de Big Data y algunas de las herramientas que utiliza. Específicamente vamos a hablar de árboles de decisión. Pero lo primero que uno se pregunta es, bueno, ¿qué es Big Data? Lo obvio, ¿no es cierto?, es el manejo de grandes volúmenes de datos, pero la pregunta es, ¿cuán grandes son? ¿De qué volumen estamos hablando? Y para eso, bueno, les presento a Walter Sosa Escudero, aquí muy orgulloso con su libro, sin duda que tiene todo el derecho a estar orgulloso. Lo primero que quiero destacar, y por eso me gusta tanto este libro, es que no es un libro con un nivel técnico profundo, es decir, permite a cualquier persona que quiera saber de qué trata esto, aprenderlo. Y ya en la introducción, escrita por Diego Golombek, se menciona que un exabyte, ¿por qué menciono el exabyte? Bueno, aquí tenemos la tabla, todos conocemos el kilobyte, el megabyte, el gigabyte, tenemos hace tiempo pendrive que almacenan gigabyte, un terabyte, ya es común comprar un disco incorporado en un equipo con un terabyte o más, o varios terabytes, un petabyte, ahí estamos hablando de un volumen de datos probablemente de una empresa, que no creo que tantas empresas tengan o manejen petabyte de información, pero después viene el exabyte. ¿Por qué destaco el exabyte? Porque según Diego Golombek, en la introducción del libro, dice que un exabyte alcanzaría para registrar todas las palabras pronunciadas por todos los humanos que hayan existido. Eso es para que tengamos una idea de qué volumen de datos estamos hablando. Ahora, ya, perfecto. Y bueno, pero entonces, ¿qué es Big Data? Bueno, en el libro no aparece una definición de enciclopedia o tan técnica, podríamos decir, pero sí se menciona un, una parte en el capítulo Perdidos en el Océano de Datos, se menciona que lo siguiente, dice, nos conformaremos diciendo que Big Data se refiere a la copiosa cantidad de datos producidos espontáneamente por la interacción con dispositivos interconectados. Perfecto. Todos estamos generando datos en cada momento, algo tan simple como, imagino que todos los que estamos viendo este video tenemos un celular en el bolsillo. Si ese celular tiene la información de GPS encendida, ya estamos generando datos a cada instante. Pero, ¿qué volúmenes de datos estamos generando? Bueno, aparecen en el libro estos tres ejemplos para que tomemos la dimensión de lo que hablamos. Por ejemplo, en los últimos 2 años, en todo el mundo, hemos creado más datos que en toda la historia de la humanidad. Impresionante. Otro, cada segundo se crean 1,7 megabytes de información nueva. Otro, los usuarios de Facebook, todavía la red social con mayor cantidad de suscritos en el mundo, envían cada minuto 31,25 millones de mensajes y también ven 2,77 millones de videos. Y por último, en el año 2015 se sacaron 1 seguido por 12 ceros, es decir, 1 billón de millones, un billón en términos latinoamericanos es un billón, en los anglosajones consideran 1.000 millones un billón, nosotros consideramos 1 millón de millones, bueno, lo que sea, esa cantidad de fotografías en el año 2015. Imagínense cuántas más serán ahora. Con eso ya tenemos una idea, un concepto de lo que es Big Data y a qué nos referimos con volúmenes de datos.
El libro es muy interesante, los capítulos están muy bien escritos, tienen nombres muy ingeniosos porque el autor, aparte que es muy entretenido, hace analogías, comparaciones con la música. Por ejemplo, el capítulo 1 se llama Perdidos en el océano de datos, Big Data, aprendizaje automático, ciencias de datos, estadísticas y otras hierbas. Segundo capítulo, Living la vida data, haciendo una broma con la canción, historias de datos y algoritmos en la sociedad. Y en el tercero, de donde vamos a comentar lo de los árboles de decisión, eh, tomaremos la sección Nadie zafó del hundimiento del Titanic. Zafó es un término argentino que quiere decir salvarse. En realidad todos se hundieron, no todos se murieron, que es lo que vamos a comentar. Este capítulo, que es el tercero, se llama Una nueva ferretería para el aluvión de datos, herramientas, técnicas y algoritmos. Bueno, aquí nos habla el autor de lo que se conoce como los CART en inglés, o árboles de clasificación. Y estos árboles de clasificación nos permiten analizar situaciones, parte con ejemplos muy simples, muy didácticos, y luego empieza a tomar el ejemplo del Titanic, que es un ejemplo bastante clásico en muchos cursos de minería de datos, etcétera, se utiliza porque es un hecho histórico bastante impactante y conocido por casi todas las personas. Em, lo primero que dice es que los fríos números indican que de los 1046 pasajeros, 427 sobrevivieron, es decir, aproximadamente el 40%. Entonces, un árbol de decisión nos podría permitir analizar esto. Ahora, los árboles son útiles cuando tenemos elementos que, dice acá, lo que hace el modelo de árboles es ver si puede mejorar esta predicción basal explotando alguna característica observable, por ejemplo, en este caso de los pasajeros, más allá si lograron o no sobrevivir. Y la característica es si son de tercera clase o no. Recordemos que en el buque no había botes suficientes para todos los pasajeros y por lo tanto probablemente si hubieran dicho a todos nos vamos a hundir y ahí no alcanzan los botes, la cantidad de sobrevivientes hubiera sido mucho menor. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron la decisión de, en el fondo, no avisarle hasta que fue imposible negarlo, ¿no es cierto?, a los pasajeros de tercera clase que el barco se hundía. Es un tema bien complejo, pero lo interesante es que ya un primer árbol nos permitiría preguntar, ¿son de tercera característica? ¿Son de tercera clase? Sí, entonces mueren. No mueren todos, pero la gran mayoría sí. Entonces, este árbol ya nos permite describir esta situación. Pero es un análisis muy simple, entonces le agrega más elementos al lado derecho, porque lo que queremos analizar es la predicción si mueren o no mueren, o mueren o sobreviven los pasajeros. Entonces, si son de tercera, sí, mueren. Si no, viene la pregunta, ¿son mayores de 16 años? ¿Por qué? Porque se le dio preferencia a los niños pequeños. Entonces, si la respuesta es no, vive, ¿sí? O sea, si es menor o igual a 15 años. Si la respuesta es sí, o sea, es mayor de 16, viene la pregunta, ese pasajero va en segunda clase, sí, entonces muere. Si es no, vive. Obviamente ustedes dirán, pero este árbol no está correcto porque seguramente hubo pasajeros de tercera clase que sobrevivieron, seguramente hubo niños menores de 16 años que no iban en segunda clase y no vivieron, o sea, murieron, y también debe haber pasajeros jóvenes o niños menor o igual a 16 años que iban en segunda clase pero que sobrevivieron. Sí, de acuerdo, pero el árbol obviamente no puede describir todo. Lo que pretende es hacer una clasificación y poder analizar. Para eso se ocupan los árboles de decisión. Entonces, con la simpatía y con la buena escritura de Walter, nos dice acá, otra forma de leer el árbol es buscando la predicción de una persona en particular. Por ejemplo, busquemos nuestra heroína, Kate Winslet, o me imagino vimos la película, ella iba en primera clase, recorriendo el árbol, la primera rama pregunta si bajaba en tercera, no,
A continuación, si es mayor de 16, sí. Y por último, si viajaba en segunda, no. Entonces, el modelo predice que Kate Winslet sobrevive. En realidad, es el nombre de la actriz, no del personaje. El caso de Leo DiCaprio, que es el actor que interpreta a Jack Dawson, que él va en tercera clase, si mal no recuerdo. El caso de Leo DiCaprio, del actor, es trágicamente más simple. La primera rama lo deposita en tercera clase y ahí el modelo predice que muere. Ahora, obviamente este es un árbol, él mismo dice, de juguete, lo pone entre comillas. Pero se hace la pregunta, ¿por qué de juguete? Porque es un ejemplo para entender el concepto nada más. Se hace la pregunta, ¿se usa árbol de decisión en situaciones más realistas? La respuesta es, por supuesto que sí, contundentemente afirmativa. Y menciona el libro Los elementos del aprendizaje de estadística, y entre paréntesis pone, para muchos la Biblia del aprendizaje automático, de Trevor Hasty, Robert Tibchiriani y Jerome Friedman, donde ellos discuten un árbol decisorio, un árbol equivalente a este, por supuesto más complejo, para detectar si un email entrante es spam, o sea, es un email no pedido, no solicitado. El árbol óptimo, que permite analizar esto, tiene 15 ramificaciones finales y 9 niveles de profundidad. Este tiene 1, 2, 3 niveles de profundidad. Bueno, obviamente para eso sirve, esto es solo un ejemplo, pero muy didáctico. Dice, y sí, la realidad es mucho más fea y compleja que los ejemplos de juguete como el del Titanic. Aunque dudo que alguien filme una película sobre clasificación de emails, convengamos en que se trata de algo bastante más concreto, relevante y útil, si bien menos épico, que andar hurgando los derroteros de Kate Winslet y Leo DiCaprio. De hecho, es muy posible que nunca nos subamos a nada ni remotamente parecido al Titanic, pero seguro nos afecta el email y algún mecanismo útil como los árboles de decisión que impide que la casilla se inunde de mensajes no deseados. Como ven, el libro cumple su objetivo de presentar los conceptos de Big Data de manera clara, precisa, simple, y es un muy buen libro introductorio para cualquiera de ustedes que quiera entrar en la temática de Big Data. Eso quería compartir con ustedes en esta perla de sabiduría. Los invito a suscribirse al canal si no están suscritos, denle la campanita, denle like, nos permite difundir el video, hagan comentarios y compartan. Eso nos ayuda muchísimo. Y por cierto, si no se han suscrito a la comunidad, aquí está la URL de la comunidad, www.gestionentei.com. Se suscriben y van a tener acceso a contenido gratuito y de pago de alta calidad. Y por último, no olvidemos que los expertos de gestión en TI ponemos a tu disposición el conocimiento que requieres para mantenerte actualizado. Muchas gracias por llegar al final del video y será hasta una próxima perla de sabiduría. Hasta luego.